Vamos a hacer un formulario de tal modo que la data que el usuario inserte en dicho formulario se va a guardar en una base de datos. Específicamente, haremos un formulario reactivo. Un formulario reactivo es aquel en donde tenemos un mayor control del modelo en el cual se guarda la data correspondiente a los campos que el usuario llena en el formulario. Existen ciertas ventajas de utilizar formularios reactivos, siendo una de ellas su mayor capacidad de trabajar con escenarios de reglas de validación complejas. Esto es, podemos hacer formularios tan complejos como queramos y que sigan las reglas de negocio que necesitemos que sigan. Vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior. Empezaremos creando el componente que va a contener el formulario reactivo y luego trabajaremos en el servicio para poder guardar la data en la base de datos. Vamos a venir acá, vamos a venir hacia la terminal y una vez más vamos a utilizar el Angular CLI para generar un componente. Entonces lo que vamos a decir es ng generate component personas-form. Vamos a colocar personas-form en la carpeta de personas. Vamos a colocar un dry run, como siempre, para asegurarnos de que lo que se va a crear va a ser exactamente como queremos. Fíjate que yo lo que estoy haciendo es que dentro de la carpeta personas vamos a crear otra carpeta llamada personas-form y dentro de esa carpeta es que se van a crear los archivos del componente que representará el formulario. Así que vemos que está todo correcto, así que vamos a presionar Enter sin el dry run para así crear nuestro componente. Lo hacemos en una carpeta aparte simplemente por un tema de espacio. Para que, vamos a darle sí a todo, para que cuando vayamos a nuestra carpeta personas no tengamos tantos componentes acá, sino que tengamos este componente aquí en su propia carpeta ya por un tema de organización. Esto claro es completamente opcional. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestro app module para crear nuestra nueva regla de ruta o regla de ruteo. Vamos a venir acá y vamos a colocar personas slash agregar o mejor dicho guión agregar. Y vamos a decir en vez de personas component vamos a decir personas form component, que es ese componente que acabamos de crear. Y pues ya con eso tenemos nuestra regla de ruteo para este componente. Vamos a copiar esto y vamos a venir hacia nuestro personas component.html y vamos a colocar un router link acá para así poder navegar desde este botón hacia el nuevo componente. Vamos a decir router link, vamos a decir igual y vamos a colocar esto de esta manera. Y ya con eso tenemos nuestra navegación hacia el componente. Vamos a ver si esto realmente funciona. Vamos a regresar hacia Google Chrome y cuando le demos clic acá, vemos que ya estamos en personas agregar y tenemos el componente personas form en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el personas form. Vamos a regresar hacia Google Chrome para hacer esto. Vamos a abrir primero nuestro personasform.component.ts. Entonces lo que vamos a hacer es que te recordaba que lo que vamos a hacer es un formulario reactivo. La idea del formulario reactivo es que nos da muchas capacidades a la hora de desarrollar formularios complejos. Pero primero necesitamos regresar hacia el app module para poder importar el módulo del formulario reactivo. Fíjate que aquí yo tengo el forms module ya que está siendo importado a través del app module. Sin embargo, este force module no es para el formulario reactivo. Yo quiero realmente decir reactive form module y a través de este módulo es que se van a traer todo lo que yo necesito para hacer un formulario reactivo. Ya con esto importado, ya puedo regresar hacia mi personas form component y puedo empezar a desarrollar mi formulario reactivo. Vamos entonces a primero inyectar el form builder. Vamos a decir private form builder form. Con el form builder lo que vamos a hacer es que vamos a construir nuestro formulario. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable acá que se va a llamar o va a ser del tipo form group, que va a ser del tipo form group. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. El form builder nos va a permitir construir el modelo que representa los campos de un formulario, por decirlo de algún modo. Y el form group representa el modelo del formulario. Es decir,
esta clase llamada forgroup lo que va a hacer es que va a tener un conjunto de valores que se va a corresponder con el modelo que estamos construyendo a través de nuestro formulario. Por ejemplo, si nuestro formulario tiene un textbox que le va a permitir guardar un nombre y un textbox que le va a permitir guardar una fecha de nacimiento, esos dos valores que se van a agregar en el formulario se van a guardar dentro de esta variable llamada forgroup. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir this forgroup y vamos a decir igual a this fb. Entonces el form builder lo que va a hacer es que nos va a permitir construir ese modelo de formulario. Entonces vamos a decir this fb group y le vamos a pasar dos llaves realmente. La primera llave que va a ser nombre, que va a tener por defecto, no va a tener ningún valor, y la otra llave que va a ser fecha de nacimiento, que tampoco va a tener un valor por defecto. Básicamente, como te decía, esto lo que está haciendo es crear un modelo el cual va a tener estas dos propiedades dentro de forgroup. Y la idea es que, por ejemplo, si yo tengo una regla de validación para el campo nombre, digamos que el campo nombre es requerido, entonces dentro de nombre va a haber una propiedad que me va a servir para determinar si las reglas de validación del campo nombre han sido todas satisfechas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a grabar esto y ya con esto podemos ir hacia el HTML y podemos empezar a trabajar en el formulario de personas. Este código es un poco largo, así que yo lo que voy a hacer es que lo voy a pegar y vamos a irlo explicando poco a poco. Aquí tenemos el código. Básicamente, como te decía, es un formulario el cual va a tener dos campos, un campo de nombre y un campo de fecha de nacimiento. Vamos primero a verlo en Google Chrome y luego vamos a analizarlo aquí en el HTML. Aquí en Google Chrome básicamente lo que tenemos es un simple header, agregar persona, y tenemos nuestro formulario con dos campos, el campo nombre y el campo fecha de nacimiento, que son los mismos campos que tenía nuestro modelo persona que creamos en C#. Entonces aquí yo puedo colocar cualquier nombre, Felipe por ejemplo, y aquí yo puedo colocar una fecha de nacimiento. Pero fíjate algo, quizás no te diste cuenta, pero si yo quito el nombre de acá, además de que me sale una regla de validación, fíjate que el campo salvar se deshabilita. Porque como hay una regla de validación que no está siendo cumplida, entonces no tiene sentido que yo le permita al usuario poder salvar el formulario. Entonces yo simplemente deshabilito este botón hasta que el usuario arregle cualquier error que haya en pantalla. Si él viene y llena este campo, entonces vamos a ver que automáticamente el botón se habilita y ya se le permite poder guardar un registro en la base de datos. Además tenemos un botón de cancelar que lo que va a hacer es que va a retornar al usuario al listado de personas. Entonces, como te decía, vamos a estudiar esto. Vamos a regresar hacia Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el formulario que acabamos de ver en pantalla. Lo primero que vamos a ver es que tenemos nuestro header 1, que es el agregar persona. Luego vemos que tenemos un formulario, el cual tiene, entre algunas reglas, no validate, para que el navegador no intente hacer ningún tipo de validación, porque las validaciones las queremos hacer nosotros con nuestro propio código. Tenemos también un ng-submit. ng-submit es lo que sucede, o es el evento el cual se dispara cuando se intenta postear un formulario, es decir, cuando el formulario va a ir hacia el servidor para enviar la data. En este caso lo que estamos haciendo es que estamos diciéndole, cuando tú vayas a hacer un submit, por favor ejecútame este método save que yo voy a tener en mi componente, el cual tenemos que desarrollar. Aquí yo estoy definiendo el form group. Recordamos el form group, que es el que acabamos de realizar en el componente. Básicamente con esto yo estoy atando ese form group del componente con este formulario que tenemos acá. Así, por ejemplo, yo puedo decir form group get nombre. Recordamos que nombre es una de las dos llaves que yo le coloqué al for group, y yo le estoy diciendo, mira, si el usuario escribió algo, si el usuario ya escribió algo en el formulario, o si ya entró, si ya hizo un enfoque o focus en el campo, y si el campo no es válido, entonces yo quiero que tú me coloques la clase de tiene error. La clase tiene error lo que hace es que coloque el formulario con un tono rojo para indicarle al usuario de que ha habido un problema. Fíjate que esto es exactamente lo que pasa. Por ejemplo, si yo refresco la página
vamos a ver que de entrada, aunque este campo es requerido, como vamos a ver ahora, no se muestra ningún mensaje de error. ¿Por qué? Porque yo no he tocado el formulario. Fíjate que esto acá dice touch. Touch quiere decir si yo entré al formulario, es decir, si yo le hice clic, por ejemplo. Si yo hago clic, ya yo he tocado el formulario. Y como ahora ya yo lo he tocado, si yo salgo del formulario y cliqueo acá, por ejemplo, se va a mostrar entonces el mensaje de error. Esto es básicamente lo que se está haciendo con ese código. Y fíjate que ahora esto se coloca en un tono rojo y esto se coloca con un borde rojo, indicando de que hay un error. Entonces vamos a regresar acá y vamos a ver que entonces con el ngClass colocado de esta manera para hacer un property binding, entonces estamos diciendo, mira, si esto que está aquí se evalúa a verdadero, entonces yo quiero que se le coloque el valor o la clase hasError a este div que tenemos acá. Además tenemos entonces el label nombre y tenemos aquí el input type text. Fíjate que es un simple input type text, el cual tiene requerido, que va a ser entonces una de las reglas de validación de nuestro formulario. Y fíjate que aquí tenemos el ngIf nuevamente. Este ngIf que lo que hace es decir, vamos al form group, obtenemos la propiedad nombre, vemos si hay un error, si el error requerido está presente. Si el error requerido está presente, entonces vamos a colocar el mensaje de el campo nombre ser requerido. Si este error no está presente, entonces el ngIf se va a evaluar como falso, y como es falso, este spam no va a aparecer en la pantalla. Vamos a darle a control Z y vamos a continuar. Entonces aquí abajo tenemos exactamente lo mismo, pero con fecha de nacimiento. Aquí no es un input type text, sino un input type date, para que así el usuario pueda ingresar una fecha. Fíjate como también tenemos el form control name, el cual es el mismo que colocamos en el componente. Fíjate que aquí tenemos fecha de nacimiento acá. Así yo le estoy diciendo que se corresponde este fecha de nacimiento, este input con el valor fecha de nacimiento de mi form group. En un momento vamos a ver que realmente cuando yo haga submit, cuando yo clique el botón salvar de este formulario, entonces en el campo fecha de nacimiento del form group se va a colocar el valor de la fecha de nacimiento. Y aquí tenemos la misma lógica con el ngIf, form group, get, fecha de nacimiento, errors required. Y aquí abajo lo que tenemos es lo que te decía con respecto a la deshabilitación automática del campo del botón salvar. Este es el botón salvar y aquí vemos que tenemos otro property binding que dice que si el for group no es válido, es decir, si existe al menos una regla de validación que no esté siendo cumplida, entonces este botón se va a deshabilitar. Si todas las reglas de validación han sido cumplidas, entonces el botón va a estar habilitado. Y básicamente esto es el HTML que tenemos en pantalla. Y claro, tenemos el botón cancelar, que si te fijas lo único que hace es tener un router link que me va a permitir navegar hacia el componente personas. Así, si yo vengo acá y yo le doy a cancelar, pues yo simplemente regresaré a este listado de personas. Vamos a regresar al formulario y vamos a construir el método save. El método save, que es el método que se va a ejecutar cuando se le haga submit al formulario. Entonces vamos a venir hacia el componente, vamos a venir hacia la clase y vamos a crear la función save. En la función save lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro persona service para enviar la persona hacia el web service y que realmente el registro se pueda guardar en la base de datos. Entonces lo primero que yo quiero que hagamos es que veamos, como te decía, que el form group va a contener los valores de el formulario. Vamos a decir console table y vamos a decir, vamos primero a crear mejor una variable llamada persona, la cual va a contener o que va a representar nuestra persona. Vamos a decir, va a ser una persona, o sea, va a ser del tipo iPersona. Vamos a decir igual, object assign. Este método lo que va a hacer es que va a crear un objeto del tipo iPersona a partir de this for group value. Y ya con esto, si yo digo console table persona, vamos a ver que realmente aquí vamos a tener una variable del tipo persona que va a tener los campos o los valores que se corresponden con los campos del formulario. Vamos a regresar a Google Chrome para ver esto. Vemos que tenemos la consola aquí abierta a la derecha.
vamos a decir Felipe y vamos a colocar una fecha de nacimiento cualquiera. Vamos a darle a salvar y aquí vemos que efectivamente tenemos nuestra variable con nombre y fecha de nacimiento. Así que podemos continuar. Vamos a regresar acá y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el servicio para salvar a esa persona. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a regresar al servicio y vamos a crear otro método. Este se va a llamar createPersona, que va a recibir un argumento del tipo iPersona, va a retornar un observable también de iPersona y lo que vamos a hacer es que vamos a decir return this http post, esto va a ser un post que va a retornar un iPersona y vamos a decir la URL va a ser nuestro API URL y nuestro modelo que le vamos a pasar a través del cuerpo va a ser simplemente este modelo persona que tenemos acá. Y ya con eso es todo. Ya con este método creado podemos utilizarlo desde nuestro componente personas form. Así que vamos a regresar a esa personas form, vamos a inyectar nuestro componente o nuestro servicio personas service, vamos a venir acá y vamos a decir private personas service del tipo personas service para poder consumir ese servicio de personas desde nuestro componente. Entonces yo lo que voy a decir es this.personaService. Vamos a utilizar el método createPersona y vamos a pasarle la persona que acabamos de crear. Ahora vamos a suscribirnos al observable para que pueda ejecutarse y realmente se ejecute la petición HTTP en el servidor. Vamos a decir persona porque me va a retornar una persona. Y yo lo que voy a decir es simplemente vamos a ejecutar un método llamado onSafeSuccess que lo vamos a crear ahora mismo. onSafeSuccess, que es básicamente el método que se va a ejecutar si la persona fue creada con éxito. Entonces vamos a decir error, como buena práctica vamos a decir this, o mejor dicho console error. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a implementar este método onSafeSuccess. Vamos a decir onSafeSuccess. Y lo que vamos a hacer es que, ¿qué yo quiero que ocurra cuando se cree la persona? Pues yo quiero poder navegar hacia el listado de personas, es decir, hacia el componente personas. ¿Cómo hacemos esto? Ya sabemos cómo navegar a través de Router Link cuando lo colocamos, por ejemplo, en un botón. Pero no hemos navegado desde el código. ¿Cómo lo podemos hacer? Para eso podemos utilizar una clase llamada Router, la cual me va a permitir navegar hacia donde yo quiera. Así que vamos a hacer esto. Vamos a inyectar esa clase Router. Vamos a decir aquí en el constructor private router, router. Vamos a presionar tab. Ya con eso vamos a traer la referencia de router. Y aquí yo puedo decir simplemente router, o mejor dicho, this.router.navigate y podemos pasarle un arreglo con la dirección hacia la cual queremos ir. Vamos a decir slash personas. Entonces, cuando se cree la persona, yo voy a ser redirigido hacia el listado de personas. Así que vamos a hacer esto. Vamos a regresar a ese Google Chrome y vamos a llenar nuestro formulario. Vamos a decir Felipe Gavilán desde Entity Framework. Claro, porque esto ya va a estar en Entity Framework. Así que vamos, o mejor dicho, va a estar en la base de datos. Vamos a colocar una fecha cualquiera. Y ya con esto podemos darle a salvar. Y al cabo de unos segundos vamos a ver que hemos sido redirigidos hacia el listado de personas. Claro, todavía tenemos nuestro listado de personas estático. Así que vamos a cambiar eso. Vamos a regresar hacia nuestro Personas Controller. Y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar hacia el método personas, en el cual habíamos colocado este listado hardcodeado de personas porque no teníamos data, pero ya tenemos data en la base de datos. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy a arreglar esto. Vamos a traer la data de las personas de la base de datos. Pero para confirmar que realmente se guardó en la base de datos, vamos a regresar al SQL Server Object Explorer, vamos a venir a personas y vamos a darle a View Data. Y
Como podemos ver, aquí tenemos el registro que acabamos de crear en el formulario. Así que estamos realmente guardando la data en SQL Server o en LocalDB en nuestro caso desde una aplicación en Angular. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a regresar a Google Chrome y vamos a ver que ya nuestra aplicación se ha refrescado y aquí tenemos nuestro registro Felipe Gavilán desde Entity Framework acá. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya podemos agregar una persona. Ahora yo quisiera actualizar una persona. Vamos a agregar otra rápidamente. Vamos a decir, Claudia, vamos a colocar este valor y esta fecha. Vamos a darle a salvar. Y vamos a ver que efectivamente, rápidamente, ya somos redirigidos acá. Y el registro está en la base de datos.